los celulares, tratemos de apagar los teléfonos y prestemos atención a esta charla del disertante que vamos a hablar hoy sobre el calentamiento global. Un tema muy importante para nosotros como sociedad, como humanidad y para nuestro planeta. Bien, voy a presentar al orador. Para nosotros, vamos a decir que tenemos la suerte de presentarlo. Es egresado del Instituto Técnico de la Promoción 1975 como técnico mecánico electricista. Forma parte de nuestra casa. Es ingeniero mecánico de la Universidad Tecnológica Nacional. Es ingeniero mecánico de la Universidad de Sao Paulo de Brasil. Es especialista lato senso en prospección de datos por la Universidad Federal de Mato Grosso de Brasil. Maestría stricto senso en ciencias ambientales por la Universidad de Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Aprobado para el doctorado en Derecho, Propiedad Intelectual por la Universidad Fluminense de Río de Janeiro de Brasil. En la actualidad desarrolla proyectos con tecnologías singulares como la IoT, Internet de las Cosas, blockchain, visión computacional, realidad aumentada e inteligencia artificial. Mantiene foco intelectual en ciencias de la incertidumbre con estudios de extensión universitaria en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Desde 2003 a la fecha es investigador del Laboratorio de Gestión del Conocimiento en el Departamento de Economía, Administración y Ciencias Contables de la Universidad Federal de Mato Grosso en Brasil. Con ustedes, el ingeniero Carlos Israeler. Gracias, ingeniero. Le damos un aplauso nuevamente. Gracias. Bueno, buenos días, chicos. Muchísimas gracias por la presencia. Bueno, yo quería contarles algo a ustedes. Levánteme la mano quien me conoce. Levante la mano quien lo conoce a Gigi Marcoche, que es mi compañero que me ha estado ayudando. Bueno, el resto, mientras se hacía la presentación, habrá creído que en realidad quien iba a presentar era quien yo lo estaba plumereando ahí, digamos. Este sketch un poco cómico, digamos así, en realidad tiene todo que ver con lo que yo les voy a hablar hoy a ustedes. Es conceptual. El primer concepto sobre todo es esto. Ha sido una broma que se me ha ocurrido hacer. ¿Por qué? Porque quiero que sea descontraído. A pesar que el tema es un tema que es complicado, yo estoy escribiendo un libro sobre esto, ya les voy a explicar un poco más de qué se trata. Quería que sea algo poco rígido académicamente, un poco más una charla en la cual podamos conversar, que ustedes presten un poquito de atención. Si quieren preguntarme después algo, me preguntan. ¿Por qué digo que es conceptual? Yo les acabo de preguntar a ustedes si me conocían, si conocían allí, no lo conocían. Entonces, ¿ustedes se dan cuenta cómo es fácil engañar a las personas? Ese es el primer concepto que tiene que ver con todo lo que yo les voy a comentar a ustedes. Pero ¿qué pasa? Quien me conocía, aunque sea superficialmente, tal vez no se sintió engañado totalmente, pero se quedó en duda. Ahora, si alguien me conocía, a mí o a Gigi, no tuvo ese problema. Entonces son los conceptos que yo les quiero decir aquí. Presten bien atención. Es fácil que seamos engañados. El antídoto contra eso es conocimiento, pero no es suficiente conocimiento superficial. Hay que ir un poco más adelante. Entonces, habiéndole explicado un poco esto, cuál es el sentido de este sketch inicial,
Yo les quiero mostrar ahora a ustedes mi presentación que trata sobre el calentamiento global, aspectos académicos. ¿Por qué vamos a hablar de aspectos académicos? El trabajo que yo estoy haciendo tiene aspectos sociales, políticos y económicos a partir del académico. Pero esto es fundamental. Si nosotros no tenemos un conocimiento robusto sobre la parte académica de cualquier cosa de la ciencia, tenemos problemas. Tenemos problemas exactamente por eso, porque podemos ser engañados por una serie de motivos, y no viene al caso en este momento decir por qué, pero es importante mantenerse atentos y alerta, sobre todo cuando estamos en una institución de estudio como el técnico, que pueden tener la seguridad que de los colegios técnicos que hay en la República Argentina es sin duda lejos el mejor. No lo digo porque haya egresado de aquí, no lo digo apenas porque haya tenido esa vivencia, sino porque cuando yo ingresé en el técnico había dos colegios así, el Otto Kraus en Buenos Aires y nosotros. El Otto Kraus dejó de ser lo que era para convertirse en una escuela técnica nacional, digamos, y quedó apenas en el Instituto Técnico con la propuesta que tiene, que, yo me siento honrado por estar dando hoy esta conferencia con ustedes, pero aquí va a dar una conferencia en algún momento online, si ya no la dio mi amigo Alberto Rojo, que lo encontré después de 50 años. Alberto Rojo hoy es profesor en Estados Unidos. Alberto escribe papeles técnicos junto con Premio Nobel de Física. Salió de aquí este chico. En el caso mío también he podido hacer una carrera académica robusta en Brasil, a pesar de no dedicarme exclusivamente a esto, como habrán podido escuchar la cantidad de cosas que he hecho. Y mis foco hoy intelectual está en ciencias de la incertidumbre. Ya les voy a explicar un poco por qué todo esto. Y tiene que ver con este tema tan complicado que es el calentamiento global, que me ha rendido algunos problemas, digamos así, porque aquellos que engañan no les gusta a alguien que diga ustedes están engañando. Usted me va a poder preguntar después, Carlos, ¿vos tenés total convencimiento de todo lo que estás diciendo? No. ¿Saben por qué? Porque yo tengo la suerte de ser muy bien formado en ciencias. Y un científico nunca, jamás tiene seguridad absoluta lo que dice. Si ustedes a alguien un día le dice soy científico y estoy seguro, olvídense, él no es científico. ¿Por qué? Porque en ciencias 1 más 1 nunca es igual a 2. Eso es determinístico, eso es algo que ha sucedido. En ciencias, y ustedes van a ver un poco aquí, yo les voy a explicar rápidamente qué es ciencia y cómo funciona. 1 más 1 puede ser 1,95 o puede ser 2,05. ¿Ok? Vamos a ver un poco por qué eso. La ciencia es un proceso sistemático y metódico mediante el cual los seres humanos buscamos comprender al mundo que los rodea. Punto final. No hay otra descripción de la ciencia. Si ustedes hacen una investigación en inteligencia artificial, entran en Google, Wikipedia y le hablan de 10.000 cosas, créanme lo que yo le digo. No es mucho más que esto, a pesar que esto sea mucho. Los seres humanos necesitamos comprender algunas cosas y la única herramienta que contamos es la ciencia. Y aquí hay una cosa que es importante, que es un proceso sistemático y metódico. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de las creencias, la ciencia tiene cosas muy rígidas que hay que seguirlas porque si no, no se hace ciencia. El procedimiento que se utiliza para hacer ciencia básicamente consiste en observar, experimentar, formular hipótesis y obtener conclusiones verificables y reproducibles. ¿Qué quiere decir esto? ¿Parapsicología es una ciencia? No. ¿Por qué no es una ciencia parapsicología? Porque no se puede reproducir. Son fenómenos que suceden y, sin embargo, científicamente es posible estudiar algunos fenómenos
parapsicológico. ¿Por qué? Por ejemplo, telepatía, precognición y clarividencia se pueden estudiar a través de la estadística. Se hace un método, se prueba el método, si va a dar un poco más de una media que uno espera, nosotros tenemos un resultado que podemos decir que es científico. No es que la parapsicología sea científica. Nosotros utilizamos métodos científicos para medir el evento. Entonces, ¿de qué se trata ciencia? Ustedes van a ver que antes de entrar en el tema específico, yo voy a tratar que tengan conocimiento básicamente de lo que es ciencia. Ese procedimiento y método se llama modelación científica. ¿Qué es la modelación científica? Nosotros observamos un evento, los humanos, no apenas los científicos observan un evento, y recogemos datos de entrada, formamos un modelo, que este modelo puede ser de diversos tipos. Importante es que entiendan que hay un modelo, hay modelos inductivos, hay modelos predictivos, hay muchas formas de modelar, pero con los datos en la mano nos planteamos un modelo y tenemos aquí a la salida algún resultado. Aquí en el medio, básicamente, nosotros tenemos algo en el cual yo he estudiado, he hecho una especialidad en prospección de datos y soy investigador en la universidad. En ese sentido, está una palabrita que se llama regresión estadística. No importa si hacen un trabajo de psicología, no importa lo que hagan, en algún momento van a tener que hacer una regresión estadística. ¿Por qué? Porque 1 más 1 no es 2 en ciencia. Y aquí va a entrar una serie de factores que nos va a llevar a saber si es 1,99 y 2,01, si es 1,905, factores que colocamos. Pero fíjense muy bien en esto. Estadística es una ciencia derivada de la matemática. Yo cuando estaba estudiando estadística en la Universidad Federal escribí una frase que mi profesor, mi mentor me quería matar porque él es uno de los mejores estadísticos de América Latina, está dentro de los 5 mejores. Y yo dije algo parecido con esto. Yo dije que la estadística es un intento desesperado de los seres humanos de querer ver el futuro mirando por el espejo retrovisor. Fíjense ustedes, nosotros tenemos la única herramienta como seres humanos para tratar de entender lo que nos rodea, y la herramienta matemática que tenemos de alguna forma es un problema, pero esa es la realidad. No significa que no hagamos ciencia, al contrario, significa que tenemos que saber que todo aquello que nosotros vemos, el evento, tal vez no sea como nosotros lo pensamos. Y aquí abajo ustedes van a ver que se va a repetir esta figurita que he puesto aquí. Una cosa es ver el evento, hacer el modelo, buscar datos de entrada y tener una salida para decir algo, a donde nosotros tenemos complejidad. Entonces, si nosotros tenemos muchas variables, que ustedes van a ver algo de eso ahora al respecto de los cambios climáticos, van a ver que es complejo. Sin embargo, si nosotros estuviéramos en el evento, en algo que ha sucedido y quisiéramos comprenderlo con nuestra mente, nos vamos a dar cuenta que no es más complejo, es confuso. Y ahí se hace un poco más difícil de entender. Entonces, cuando comenzamos a tratar del tema del calentamiento global, uno o una de las variables, uno de los tópicos fundamentales, es lo que se conoce como el efecto invernadero. El efecto invernadero científicamente fue comenzado a tratar hacia finales de 1890 por un señor Arrhenius en la Suecia, pero hay evidencias que ya los egipcios lo utilizaban en la época de las llenas del Nilo y todo esto, es decir, como efecto ya era conocido por la humanidad, que básicamente es lo siguiente: nosotros tenemos el Sol que nos emite rayos, fundamentalmente rayos ultravioleta, A, B, C, A y B son los que más llegan, infrarrojo y radiación visible, que es lo que nosotros vemos. Esto nos llega en la forma de radiación producido por la fusión
que ocurre en el Sol. El Sol todos los días, a toda hora, a todo momento está explotando y lanzando esa energía que él produce, nos llega atravesando la atmósfera hasta la capa terrestre. Una parte de esa radiación se refleja y vuelve al espacio. Otra parte choca contra partículas que hay en la atmósfera y vuelve y es retenido, y es lo que se llama el efecto invernadero, que es lo que permite que estemos vivos prácticamente. Sin esto no estaremos vivos, y es lo que regula de alguna forma la temperatura general. Pero fíjense de una cosa ustedes, que es aquí un poco lo que les empiezo a comentar y a donde está orientado mi trabajo. Esto es aparentemente, esto es un modelo, pero este es un modelo que es estático. Cuando el señor Arreño lo mira y lo describe y hace todo esto, sí, funciona dentro de cierto límite. Pero ¿qué es lo que pasa? Y ahí empiezan los cuestionamientos míos, que es a donde yo estoy llevando mis ideas. No hay ni siquiera un trabajo en la humanidad que tenga como modelo un cuerpo en rotación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que estamos partiendo de un modelo que ya tiene una falla, porque nuestra Tierra es un cuerpo en revolución que no se comporta exactamente como se comporta un efecto invernadero que se hace, por ejemplo, en algunas huertas orgánicas y en muchas cosas en las cuales se utiliza. Entonces, esta es una cuestión a ser tratada. ¿Cómo podemos estar nosotros como humanidad y con una cantidad de científicos convocados por alguien, hablando todo el día, a toda hora, en todo el planeta, en todos los idiomas, sobre calentamiento global, si esto que es tan básico, tenemos un problema serio de modelo? Ahí empieza un poco el criterio de lo que yo le decía cuando le hice el sketch. Bueno, nos van a engañar mientras no vayamos a estudiar y ver qué es lo que pasa. Nos van a hacer creer que es así. Ustedes me van a preguntar, Carlos, pero ¿eso está totalmente divorciado de la realidad? No, no es que esté divorciado de la realidad. El modelo que el señor Arreño hizo tiene un valor de cómo se construye el conocimiento. La ciencia se construye así. Tenemos una idea, tenemos un modelo, lo ponemos a funcionar, tenemos un resultado. Mientras nos da respuesta, perfecto. Si no, tenemos que continuar. Ustedes se van a dar cuenta aquí, en esta anterior. Esto es lo que hizo Isaac Newton, ni más ni menos. Isaac Newton vio caer una manzana, lo vio al evento, hizo sus entradas, hizo su modelo y como salida las 3 leyes de Newton. Y miren qué interesante que es. Algunos siglos después, Albert Einstein hace la teoría de la relatividad, en la cual teóricamente desdice lo que dijo Isaac Newton. ¿Verdadero? Mentira. Si ustedes buscan el trabajo de Albert Einstein, ustedes van a ver que cuando él formula la hipótesis, cuando él que observa y tiene una hipótesis que formula, parte de Isaac Newton. No podría ser diferente. Lo que pasa es que el campo de aplicación es con otra escala, es para otras cosas, entonces es tan válido uno como el otro. Entonces es necesario, cuando observemos las cosas, cuando escuchemos, cuando veamos las personas que hablan sobre cualquier tipo de fenómeno, no tan solo el calentamiento global, político, económico, social, tenemos que observar para ver hasta qué punto el modelo que estamos comprendiendo funciona o no. Entonces, ya han entendido la cuestión del efecto invernadero, es el primero en el cual yo lanzo esas cuestiones y bueno, perfecto, no hay, no existe. El segundo trata de la órbita terrestre y las relaciones geométricas entre el Sol y la Tierra.
Yo no sé hasta qué punto está el conocimiento de ustedes hoy. Yo como estudiante, hasta un buen tiempo de mi vida ya universitaria, me habían enseñado y creía que nosotros estábamos en un sistema solar plano, ¿no es cierto?, donde nosotros nos movíamos alrededor del Sol y esto. Bueno, yo les digo que es mentira, no funciona así. No es así. En realidad, los planetas están no planos, sino están transversales y estamos andando en alguna parte de una galaxia en una forma de un toroide. Quiere decir, nunca, jamás vamos a volver a donde estábamos antes. ¿Por qué? Porque andamos vagando por el universo. Eso ya se sabe, se conoce. Yo no lo he puesto ahora para no hacer muy largo. Hay un físico jamaicano que enseña en Estados Unidos, que tiene un lindo muestra gráficamente cómo funciona todo esto, pero lo importante que entiendan es que nosotros no estamos en un plano girando alrededor del Sol. Nosotros estamos en un espacio a donde todo el sistema solar se va desplazando y dentro de eso nos vamos desplazando nosotros. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo es la relación que existe geométrica entre el Sol y la Tierra? Bueno, ustedes habrán estudiado, habrán visto, aquí volvemos a lo que yo les había mostrado antes, de cómo el Sol nos manda sus rayos solares. Nosotros no estamos alineados geométricamente, hay una declinación del eje y a partir de esto se forman los diversos climas que nosotros tenemos en la Tierra. Entonces hay una región polar, que es más fría, en el polo norte y en el polo sur. Hay una región intermediaria, que son los subtropicales, y hay una región central. Fíjense muy bien en esto. Dentro de todo esto hay picos, hay valles y hay mares. Ni con 1 millón de años de inteligencia artificial nosotros podemos tener un modelo de esto. No hay cómo. ¿Por qué? Bueno, porque las variables son tantas y es tan caótico que es imposible. Ya les voy a mostrar matemáticamente cómo se trata esto. Entonces, ahí empezamos a tener otro problema. Porque imagínense ustedes, cualquier uno de nosotros hoy estaríamos con 36 grados, digamos. Si yo lo agarro a uno de ustedes y le digo, vení, quiero hacer un experimento. Yo te voy a poner la cabeza a 0 grados y los pies a 72 grados. ¿Van a seguir con 36 grados de media, no van? Seguro, ¿no? Pero se van a morir. ¿Por qué? Bueno, porque está colocado de una forma que nosotros no funcionamos. Aquí pasa exactamente lo mismo. Decir que se conoce a través de los datos que tenemos el comportamiento exacto para poder decir que el calentamiento global es esto o es aquello y cuál es la incidencia que hay del ser humano, y aquí está la parte importante, es muy complejo. Se puede hacer trabajo dentro de determinado, pero no se pueden hacer cosas del tipo, aquí me escapo un poquito de la parte académica para entrar en la parte política, juntarnos en la COP de Estocolmo y decir, bueno, los seres humanos vamos a bajar en 1 grado la temperatura. Escuchame, hermano, no existe eso. Es imposible, es absurdo, es ridículo. Y tenemos que empezar a desconfiar que algún interés hay para que toda la humanidad esté siendo engañada de esa forma. Volvemos otra vez a lo mismo. Seguimos observando la confusión que tenemos cuando queremos interpretar el evento. Y una vez que podemos entender esto, hay algo más crítico todavía. Pocas personas saben. Tal vez todos ustedes han visto un día un trompo en equilibrio aparente. Ustedes han visto que el trompo hace este movimiento, aunque esté equilibrado. Se llama movimiento de precesión. El eje no está absolutamente quieto, por una cuestión matemática que se la puede estudiar, se crea un momento, y dentro de eso, de la precesión, que es este cambio, existe la nutación que se llama, que es lo que vibra dentro de esto.
El día que alguien me traiga un trabajo para decirme cómo cambia, no importa el modelo que pongan, imaginemos que hagan hecho un modelo razonable, que yo puedo medir de alguna forma la temperatura en el planeta y decir esta es la temperatura media que nunca será. Cuando se pongan a ver el movimiento de precisión se van a dar cuenta que hay cambios absurdos, que no puede ser como es. Sin embargo, hasta hace aproximadamente 21 días constan en los trabajos científicos del mundo 107 modelos de calentamiento global, escritos por diversos científicos en diversas partes del mundo. Ninguno tiene ninguno de estos tres elementos mínimos que yo les traigo ahora. Hay otros diferentes. Entonces, esa es la hora de que nos empecemos a cuestionar realmente si no es bueno ir a estudiar un poco más, porque es la tierra donde nosotros vivimos. Nosotros estamos en un pedazo de tierra con agua que anda a 107.000 kilómetros por hora. Es ahí donde nosotros estamos. Entonces, hay que cuidarla. El problema, por ejemplo, que se trata de echarle la culpa al CO2, es ridículo. Yo les voy a hacer la cuenta a ustedes. Miren, aquí, ¿qué es lo que tenemos aquí? Básicamente, ¿qué es lo que nos hace que en la atmósfera esto se refleje y vuelva? Nosotros tenemos gases. Prácticamente 77% de nitrógeno, 21% de oxígeno y el resto son otros gases, entre ellos el argón, que es el que sigue, y en cuarto o quinto está el CO2. Y sin embargo nos vienen diciendo hace 3 décadas, 4 décadas que el problema es el CO2. Yo cuando empecé a estudiar en la escuela, el CO2 era el gas de la vida, y es, porque es lo que nos permite a través de la fotosíntesis que las plantas se desarrollen y que nos podamos alimentar, los animales, y a través de los animales podamos vivir. Entonces fíjense cómo las cosas han ido cambiando. Entonces resulta que algo que tiene algo entre 250 y 350 partes por millón de los gases que tenemos en la atmósfera son los culpables que tengamos muchas cosas, que tengamos que pagar impuestos, que tengamos que mantener un mundo de científicos que están en universidades cobrando para hablar sobre algo que no es como es. No es que yo lo digo, lo dicen los datos, lo dice la ciencia. De eso se trata. Entonces, para ser práctico, lo que se dice es que la temperatura calentamiento global de la Tierra sube porque hay un exceso de dióxido de carbono. Bueno, cuando vayan a la casa, vayan al supermercado y compren 2 botellitas de agua con gas. Compren una fría y compren otra natural. Y ábranla al mismo tiempo. No necesitan que yo les cuente qué es lo que pasa con eso. Ustedes se van a dar cuenta que la dinámica del gas cambia, porque el tema es exactamente al contrario. La temperatura de la Tierra no sube porque hay más emisión de carbono. Hay más emisión de carbono porque sube la temperatura. Esto pasó con un señor llamado Galileo Galilei hace muchísimos años. La Iglesia demoró 500 años para decirle que él tenía razón cuando él dijo que no es la Tierra, que no es el Sol que gira alrededor de nosotros, porque si nosotros lo vemos dinámicamente, hagan la prueba, ponen una silla y pongan una naranja. Visualmente, si uno no tiene la noción de lo que está sucediendo, puede creer que es uno el que gira alrededor del otro, hasta que se demostró que es diferente. En este caso es exactamente igual. Hay más emisión de dióxido porque la temperatura puede estar más o menos caliente. Bueno, yo les comento para que ustedes tengan idea, mi trabajo de maestría en ciencias ambientales es el que me trae un poco esta inquietud. Yo he tenido
la gran fortuna en mi vida de desarrollar un instrumento que no existía en la forma de instrumento para medir algo que se llama evapotranspiración. ¿Qué es la evapotranspiración? Es esto. Tenemos incidencia de los rayos, hay cosas húmedas y hay un intercambio entre la Tierra y la atmósfera de básicamente agua. Bueno, el aparatito está funcionando ahí en algún lugar. Hasta hoy todavía los seres humanos medimos la evapotranspiración a través de datos de estaciones meteorológicas y una ecuación que fue hecha por 400 científicos en algún momento, y eso es lo que cuenta. A partir de ahora, un año y poco, 2 años desde que hice mi trabajo, hay un instrumento que mide. Es decir, yo tengo un campo y yo quiero saber cuánto evapotranspira, que me hace falta saber eso para poder plantar. Por ejemplo, si yo quiero plantar, hoy lo puedo ver y no pueden creer cómo es hermoso ver y asustador la cantidad de transferencia de masa y de energía que hay entre el suelo y la atmósfera, que trata sobre esto. Entonces, estamos aquí en este momento. Entonces, lo que les quiero comentar es exactamente eso. Tenemos que cuestionarnos este tema y encontrar razones para poner las cosas en su debido lugar. Entonces, el tema es el siguiente. Nosotros tenemos que cuidar del planeta por la polución que hacemos como seres humanos, no por el CO2. ¿Por qué? La incidencia de la temperatura. Vamos a imaginar que encontramos una forma de poder medir el calor global. Se puede hacer. Yo hice un modelo, tiene sus diferencias, pero hipotéticamente tenemos un cuerpo en revolución y podemos medir, digamos así, una temperatura media con determinados criterios. Decir, mira, lo mido entre esto y esto no lo mido porque si no se me escapan los datos. Bueno, el principal motivo de todo es el sol. Lejos, muy lejos. Lo primero que tiene incidencia en el calor que tenemos en la Tierra se llama emisiones solares, que son caóticas. Hay grupos de estudio que miden, hay momentos en que no se sabe muy bien por qué ocurren explosiones aleatorias, nos llegan diferentes ondas. A veces se habrán dado cuenta que sin querer la internet se va y vuelve, es por eso, generalmente al mediodía. Entonces nosotros estamos a merced de eso de alguna forma. Primero, a partir de eso viene el resto: movimiento de los mares, la propia geometría y rotación de la Tierra, movimiento de los vientos. Y yo les voy a decir algo a ustedes: el ser humano aparece en la 9ª casa decimal después de la coma. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos que nosotros como seres humanos hoy tenemos una vida media de 80 años. El universo, hasta donde se sabe, tiene algo como 13.800 millones de años, la Tierra 4.300 millones de años. Entonces es de una arrogancia infinita creer que nosotros vamos a cambiar el universo. Es de una arrogancia infinita creer que los seres humanos tenemos capacidad de poder intervenir en esto. Pero lo que no significa que no tenemos que tirar al abandono y hacer lo que queramos. No, al contrario. El foco tiene que ser en la polución. Pero tampoco quiere decir que por causa de poluir no dejemos de consumir, que es nuestra naturaleza. Lo que pasa es que hay que cuidar de la polución para que tengamos un hábitat tranquilo y podamos vivir nosotros y nuestros hijos y esas cosas. Bueno, para terminar les quiero comentar algo. Matemáticamente, ¿qué es un sistema caótico? Como yo les vine diciendo, es un sistema dinámico no lineal. Lo podemos representar matemáticamente algunos sistemas caóticos por ecuaciones diferenciales que no tienen solución predecible a largo plazo. Entonces, cuando lean algo sobre calentamiento global y alguien diga que de aquí a unos años va a pasar esto, yo les voy a contar un caso real. Una de las personas que trajo esto para la humanidad es un señor que responde por el nombre de Al Gore, que fue candidato
al gobierno de los Estados Unidos y perdió, y para no perder su actuación, juntó a algunos científicos que necesitaban dinero para sus proyectos y crió el IPCC, y a partir de eso se creó todo esto que significa lo que yo le digo, algo que no es así. Y curiosamente, uno de los mayores científicos es un señor que por casualidad vive en Brasil, enseña en una universidad del Nordeste, pero es considerado en el planeta uno de los 3 mejores del planeta. Él lo llamó y le dijo: vení, Al Gore, explícame una cosa. Vos decís que los mares van a subir 6 metros en los próximos 20 años. Bueno, vos te has comprado una casa de $20 millones a la vera del mar. Explícame un poco. O vos me querés mentir a mí o sos un notario. Entonces, por eso yo le digo, las cosas son a veces muy generalizadas. Yo hoy no tengo tiempo de hacer esto, pero les puedo mostrar matemáticamente por qué los seres humanos, en su gran mayoría, sin tener conocimiento, podemos tender a comprender algo de una forma que no es. Matemáticamente se muestra eso. Y quienes quieren influenciar saben de eso y lo hacen de alguna manera. Entonces el tema es estar desconfiado siempre, tener la ciencia de la incertidumbre, exactamente viene para eso. Por definición, la incertidumbre es algo que nosotros no sabemos ni vamos a saber. Pero fíjense cómo es importante. ¿Por qué nos interesa saber la incertidumbre como seres humanos? Porque si hay un evento que esperamos que ocurra y no ocurre, hay consecuencias y resultados. También si esperamos un evento que esperamos que no ocurra y ocurre, tenemos problemas. Fíjense bien, hace prácticamente 6 semanas, nosotros los seres humanos hemos hecho un test con un asteroide que se desprende de un cinturón y que entra en nuestro sistema solar. Todo esto está en la NASA, el día que lo quieran ver, ustedes lo ven. Y lamentablemente nos fue mal. Hicimos un test, lo bombardeamos, se rompió, y si hubiera estado cerca de la Tierra nos hubiera alcanzado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tenemos que seguir trabajando para encontrar la forma de... ¿Por qué? Porque eso es lo que nos permite hacer la ciencia. Eso es lo que es la ciencia y la incertidumbre. Tratamos de traer algo que nos permita vivir mejor como humanidad. Tanto en ese ejemplo como yo les he dado, como por ejemplo en medicina. Estamos mejorando, ¿por qué? Porque hay mucha gente que trabaja, hay mucha gente que se equivoca y rehace, pero la realidad es única. Nosotros simplemente no sabemos. Los seres humanos no tenemos capacidad. Por ejemplo, hay alguna gente que me desafía cuando voy a alguna conferencia, y yo le digo: bueno, hagamos algo. Yo quiero que vos elijas un lugar en el planeta que quieras, no importa cómo, cuál. Bueno, una vez que lo hayas elegido, yo te banco todo lo que te haga falta para que vos me digas en 48 horas condiciones de presión, temperatura, velocidad de los vientos y radiación solar. No hay Cristo que diga. ¿Por qué? Bueno, porque es un sistema caótico. Nosotros los seres humanos estamos a merced, simplemente no sabemos. Como yo les dije, tratamos de saber algo para tratar de sobrevivir, pero el futuro es totalmente incierto. Esa es una gran verdad. Hay quien cree que esto es un poco fatalista. Nada que ver. No se trata de fatalismo, se trata de realidad. Yo estoy en un momento en mi vida en la cual en algún momento he tenido que decidir entre vivir factfulness, hechos de lo que me interesa, y no storytelling. Está lleno de storytelling en todas partes. Se cuenta, narrativa, no voy a hablar de otros temas polémicos como estos, pero nosotros que aquí tenemos la oportunidad de tener una formación especial, de ser especial en el técnico, uno que salga de ustedes, que salga de aquí con el bichito en la cabeza y decir: che, a ver cómo se te ve, esto habrá sido suficiente para que valga la pena lo que yo he traído para mostrar. Yo les voy a mostrar algo aquí y ustedes van a entender algo. Sistemas caóticos, la trayectoria de la forma como anda un borracho. Delen de tomar un borracho y hágalo que ande. No hay Cristo que sepa cómo va a andar. ¿Por qué? Porque es un sistema caótico.
Economía. Nadie puede predecir lo que va a pasar con la economía mañana. Cambios climáticos, lo mismo. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, sistemas caóticos matemáticamente no tienen solución a largo plazo. ¿Qué significa esto? Bueno, tenemos que estudiar las cosas dentro de lo que tengamos un margen e ir avanzando en esto como para comprender. En este momento en Brasil está sucediendo un problema muy serio en la parte del Río Grande del Sur, a donde mis desafectos científicos comenzaron a decir calentamiento global, y yo les traje los datos de 1941, donde sucedió peor, y no había nadie hablando de calentamiento global. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a ver algunos datos, vamos a cotejar y vamos a tener una idea de algo que pudo haber sucedido, porque la similitud. Nosotros tenemos movimientos, la niña, el niño, que a pesar de que son repetitivos, no son iguales, tienen diferentes tipos de condiciones, y bueno, y ahí va por adelante. Yo les he puesto esto aquí de la trayectoria del andar de un borracho, porque si tienen oportunidad en algún momento, hay un señor que se llama Molivno, que escribe un libro que se llama El andar de un borracho, pero es absolutamente científico. Todo lo que habla es de ciencia. ¿Y por qué se llama el andar del borracho? Porque él explica cómo la aleatoriedad, así se dice en castellano, cómo la aleatoriedad, nosotros estamos a merced de la aleatoriedad todo el tiempo. Ustedes van a ver ahí una serie de ensayos, una serie de cosas, y por ejemplo, una de las barbaridades que se habla, que una mariposa moviendo sus alas en Nueva York cría un tsunami en Indonesia. Es la peor burrada que se puede hablar en el mundo. Pero ¿por qué se habla así? ¿Por qué se dice eso? Porque un señor Lawrence trabajaba en la computadora, estaba haciendo unos trabajos de regresión estadística, y como era mucho tener 5 ceros, los pasó para 4 y él vio que había una divergencia muy grande. Es verdad, es así. Depende de lo que nosotros queramos investigar, tenemos que ponerle un poco más de... Pero eso no significa de ninguna manera que o la forma en que se mueve las alas una mariposa signifique cualquier cosa. Yo me acuerdo cuando estudiaba física, debe estar por ahí el profesor Mordini, nos hacía calcular cuánto se levantaba un riel por una mosca. Sí, teóricamente es verdadero. Andá a medirlo. Bueno, es más o menos esa la historia. Ese libro se llama, es sobre la aleatoriedad, se llama El andar del borracho, creo que esa es la traducción, y ahí van a poder encontrar muchísimo material sobre esto que yo les estoy diciendo, para que puedan comprender, y en el futuro, cualquier cosa que estén haciendo en sus trabajos, cualquier sea, empiecen a desconfiar que puede ser que no sean muy así. Chicos, muchísimas gracias, muy amables. Las preguntas que deseen hacer, quien quiera preguntar cualquier cosa, estamos aquí para responder. Bueno, aquí me dice la profesora algo que yo ya se lo había comentado al principio. Esto para mí es una gran honra. Le voy a comentar. Este es el pre-lanzamiento de mi libro. Yo nunca imaginé que lo haría aquí en el Instituto Técnico, la casa que me vio crecer. Aquí me debo todo lo que soy hoy en todos los aspectos de la vida. Así que cuando el libro sea editado, si ustedes me mandan algún email, decir Carlos, yo quería, ustedes van a aparecer ahí como los que primeros que escucharon hablar algunas de las cosas de lo que estoy diciendo. Si quieren hacerme preguntas, chicos, estoy a disposición. Hable para todos, háblele a todos. Respecto a los sistemas caóticos, o sea, de eso que no es 100% que pueda pasar o no, los factores que pasan y que a veces no se nos cuenta influyen. No te he entendido bien la pregunta. Por ejemplo,
podemos decir que si usted hace un poco más, se puede caer esa copa, pero entonces si pasa, pero pasa por algo, no me sé explicar. Yo te he entendido la pregunta, yo te voy a responder. Claro. Mire, cuando ustedes estudien un poco estadísticas, esas cosas, van a ver que trabajar con una variable es un problema enorme. Con 2 es peor, con 3 es exponencial. Yo le voy a dar un ejemplo de algo que hago hoy, que son pericias mecánicas accidentológicas. Me preguntaron si yo podía decir a qué velocidad ocurrió algo, y cuando quería que yo ponga una ecuación, porque así se hizo hasta hace pocos años atrás, de poner una ecuación dinámica y poner algunos coeficientes, pero no funciona, eso es teórico. ¿Por qué? Porque, ¿qué interviene, por ejemplo, en este caso? Nosotros tenemos presión de los neumáticos, que pueden ser diferentes uno de otro, seguramente. Estado de los frenos, estado de la suspensión, pendiente del lugar donde sucede, aerodinámica del vehículo, peso del conductor, condición de carga del vehículo. Entonces, ustedes se dan cuenta que aquí está la verdadera parte de la ciencia, aquí es donde hay que trabajar el modelo, que es comprender cuál es el peso que tiene cada una de las variables para que el resultado del modelo te salga lo más ajustado posible. Y ahí está lo que se llama intervalo de confianza. ¿Qué es el intervalo de confianza? El estadístico, el que está estudiando, él va a decir entre tanto y tanto, el 1 más 1, 1,99, 2,01. Te doy un ejemplo. Supongamos que estamos estudiando algo sobre la nueva medicina, que es de diagnóstico. Entonces, yo voy a agarrar muchos datos, los voy a poner, los voy a hacer trabajar todo esto. ¿Qué pasa si yo me equivoco al decir al farmacéutico haga esto? Yo mato personas. Entonces, mi intervalo de confianza no puede ser grande. Tiene que ser muy ajustado. Yo tengo que trabajar mucho sobre esto. Entonces, no me puedo equivocar con la variable. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Exactamente, tu pregunta viene aquí. ¿Ves? Observar. Experimentar. Hay muchos trabajos, ustedes van a ver muchos trabajos científicos que se llama metaanálisis. Toman datos de otros y los ponen. Desconfíen. ¿Por qué? Porque el mejor trabajo estadístico que existe es el que mide datos específicos. Por ejemplo, yo le voy a decir algo, si los asusta no se enojen conmigo. Hay una determinación de la Organización Mundial de la Salud, que no es de ahora, que para que una vacuna sea certificada se necesitan 4 años de campo. No es alguien que dice, es gente que se vacuna, que bueno, la pandemia no hace 4 años que ha sucedido. ¿Qué quiere decir esto? Que las vacunas que tenemos no están certificadas ninguna. ¿Por qué? Bueno, porque esto lo hemos hecho por convenio. Sí, Carlos, pero mira, había una necesidad, se hizo por emergencia, perfecto, yo acepto, creo que es válido, pero tenemos que tener rigor científico para algunas cosas, para poder entender. Entonces, la pregunta tuya se responde así. De todas las variables, lo primero que se hace es separar y darle una ponderación, darle un grado. Esto es más importante, esto es menos importante, para que cuando te armes el modelo puedas saber cuál es la influencia que tiene en el modelo y poder decir, esto es más o menos así o menos así. Inclusive sirve para construir conocimiento, porque vos vas a agarrar cualquier tema, lo vas a trabajar, lo vas a poner ahí, otra persona que viene atrás te va a decir, bueno, pero esta variable aquí, y va a poner otra cosa y así se va construyendo. Una cosa que les quiero comentar, que me estaba olvidando. ¿Cómo hacemos nosotros, los seres humanos, para confiar en la ciencia? Tanto que se habla de ciencia, todo esto. Bueno, yo le voy a explicar a ustedes. La ciencia funciona así. La comunidad científica elabora estos modelos, escribe artículos y hay algunas editoriales que los distribuyen en todo el ámbito científico. Estos tipos de trabajo tienen grados de calidad. Tenemos de abajo para arriba, B1, B2, B3, B4, C1, C2, B3, B1, B2, B3 y A1 y A2.
A medida que llegamos arriba, es de mejor calidad. ¿Qué quiere decir mejor calidad? La propia comunidad científica lo estudia, lo analiza, lo objeta o lo cita. Es así como los seres humanos nos manejamos con la ciencia. Es decir, cuando vayan a leer algo, vean primero qué tipo de artículo es. Tengan cuidado porque un artículo que hoy es de 5 puede ser mañana a 1. Si realmente la regresión fue bien hecha, va a tener gran posibilidad que eso que lo ha hecho. Entonces, y es así como el resto de los seres humanos tienen que creer en los científicos. Así se construye, así se hace, y bueno, así funciona. Palabra siempre podría ser prueba y error, puede ser. ¿Cómo? Palabra siempre podría ser prueba y error. No te escucho, hablo más cerquita. Sí, en palabras más simples podría ser prueba y error. Prueba y error es uno de los métodos, es uno de los sistemas, no necesariamente. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos en estadística diversos algoritmos que nos permiten llenar lagunas de datos que no tenemos. Ahí hay que tener mucho cuidado. Yo leo muchos artículos científicos y en estadística se dice que hay 6, en realidad son 5, pero hay uno que es derivado de otro, así que a mí me gusta decir que son 5. Son 5 formas diferentes de generar datos aleatorios cuando no tenés tiempo de hacer todo el campo dentro de un margen de error. Si te equivocas y haces una hipótesis y la vas a estudiar y pusiste mal, chao, el trabajo no sirve. ¿Por qué? Porque le estás errando al método. Observar, tentativa y error es uno de los métodos, pero no es absoluto porque a veces no tenés tiempo de hacer esto. Por ejemplo, no me acuerdo el nombre del señor que determinó la carga del electrón y se pasó 20 años midiendo electrones todos los días de su vida. No sé cuántos millones de electrones para poder decir, esto mide tanto. Yo soy científico, pero nunca me sentaría 300 años para intentar saber cuánto vale un electrón, pero es así como funciona. Es uno de los métodos. Hay otros métodos, hay un método lindo que se llama la máquina de Monte Carlo. Si lo buscan lo van a encontrar. Por ejemplo, la máquina de Monte Carlo te permite saber el número pi hasta en 8 o 9 comas decimales por un método estadístico. Vos te haces un círculo y le empezás a hacer llover datos y él te va a decir en un momento 3, 14, 16, 52. Más adelante no se equivoca. ¿Por qué? Porque el método tiene errores. Eso hay que saber. Toda metodología científica contiene errores. Hay que saber administrar ese error y ser sincero en decir, esto fue hecho así, esto está así, fulano es tal, a partir de esto así, y el margen de error que tengo es de tanto. Hacer otra pregunta, profesor. Ingeniero, la incidencia del ser humano sobre cualquier tipo de cosa. Y me remito a la explicación del piloto que salvó el avión. Bueno, aquí la profesora me pregunta sobre la incidencia del ser humano en esto. Es la parte más crítica que hay. Porque cuando nosotros hacemos trabajo científico en ciencias exactas, es un poquito más liviano, yo les diría, porque utilizamos más datos. Cuando hacemos investigación en ciencias sociales, es un problema porque es muy difícil determinar el coeficiente de participación del ser humano y es fundamental. Yo le voy a decir algo que tal vez lo deje un poco incómodo. Hay un trabajo muy bien hecho en psicología que demuestra que la moral no es una característica propia de los seres humanos. La moral es circunstancial. Y si ustedes lo leen al experimento, se mueren, porque el tipo inventó algo que te deja muy evidente que tu moral es relativa. Cuando vos tenés otras cosas para cuidar, chao la moral. Y miren que hablamos mucho de moral. Lo que la profesora me pregunta es algo al respecto de un hecho que sucedió, que todos ustedes lo deben conocer. Tengo la suerte de que tiene el mismo nombre que yo y que nació el mismo día que yo. Él se llama Charles Sullenberger. Es el piloto que aterriza un avión en el río Hudson. Y bueno, él fue juzgado. El procurador lo juzga, le hace un juicio diciéndole que
él podría haber vuelto a aterrizar en alguno de los aeropuertos que había alrededor. En Estados Unidos no es necesario que te defienda un abogado. Si vos crees que te puede defender, vos te defendés. Véala en la película, se llama Sully. Tiene una cosa linda, que él le da muchísimo valor a su copiloto, que era un comandante también, pero en ese momento estaba de copiloto. Yo no debería hablar mucho de esto porque yo tengo un hijo que es copiloto, así que cuando esto aparece, entonces mirá. ¿Y qué es lo que pasa? El procurador, para acusarlo, trae 16 personas que sentadas en un simulador de vuelo aterrizaron el avión en alguno de los aeródromos que había. Entonces dice, a vos se te ocurrió bajar en el río, vas a tener que pagar por eso. Y Sully le dice, sí, yo estoy de acuerdo, pero yo le quiero hacer una pregunta. Esos 16 señores que se han sentado en el simulador sabían lo que le iba a pasar. Ahí hay una cosa que se llama tiempo de reticencia, que se utiliza en muchas cosas. Y el procurador dice, sí, dice, usted tiene razón, le voy a dar 30 segundos. Y él le dice, no, le dé 30 segundos, yo demoro 15 para responder. Y bueno, ninguno de los 16 ha podido aterrizar el avión con 15 segundos de tiempo para que ustedes tengan los días. Entonces la cuestión del factor humano en todo lo que se hace, a mi juicio, es lo más confuso que hay, digamos, mirando del lado del evento para aquí. Muchas cosas van a poder medir, van a poder saber, en fin, pero la reacción del ser humano, de un mismo ser humano, en determinadas circunstancias es diferente. Yo sigo un señor que se llama Malcolm Gladwell, que es un periodista que escribe mucho sobre ciencia, y me gusta mucho porque todo lo que él escribe es con base en investigaciones científicas. No dice nada porque a él le parezca. Y aparecen cosas muy interesantes, cosas que suceden en la parte social, sobre todo, por ejemplo, en Nueva York era un caos total con la cuestión de la seguridad pública y todas esas cosas, y apareció un tipo, Giuliani, que cambió todo. ¿Por qué? Bueno, este va y lo analiza. ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Cómo se comportaban? ¿En qué lugar? Y todo esto. Y todo es así, chicos. Todo es método. Si ustedes quieren conseguir cualquier objetivo en su vida, no importa el que sea, yo le voy a decir lo que yo he hecho desde que tenía 13, 14 años que he entrado al técnico. Yo he aprendido que necesitaba tener 3 pilares para conseguir un objetivo, todos necesarios y suficientes. Si alguno de ellos no se mantuviera en pie, yo estoy seguro que no hubiera conseguido. El primero se llama claridad de propósito plena. ¿Qué quiere decir esto? Pues tengo un objetivo, bueno, que sea claro, medible, que en el tiempo se pueda repetir y que yo lo pueda realizar. Se llama metas SMART en inglés, que es el acrónimo, el primero. Pero no es suficiente. El segundo es lo que tiene la ciencia, método. Nosotros podemos tener muy claro qué es lo que queremos hacer. Si no tenemos un método, no. Y el tercero está dentro de uno. ¿Qué tanto en realidad yo quiero hacer esto? Ustedes van a conocer muchas personas cerca de ustedes, familia, amigos, gente que te parece mentira, che, pero este tenía todo, como dije, y bueno, no quiso, no tuvo ganas, algo le pasó en el medio. Entonces, no importa lo que sea, quiero ser. Alberto, por ejemplo, yo lo miraba a Alberto, es impresionante Alberto Rojo, este muchacho que lo decía, que escribe hoy paper junto con, es un chavo que chico era así, la familia de él era así, familia científica, con mucho foco. Vos lo vas a ver en la conferencia de él, que es una conferencia que no es técnica, porque es la relación que existe entre el arte y ciencia, y es lo que él te dice, que es tener foco y realizar y hacer y completar las cosas, terminar las cosas. ¿Qué más? No me puedo quedar aquí esta mañana respondiendo esto porque yo amo esto. Bueno, muchísimas gracias, chicos, muy amables. Atiendo 24 horas por día, 7 días por semana, 365 días al año, quien me llame para cualquier cosa. Gracias.